Bien, comenzamos entonces. Bienvenidos al turno de viernes de 8 a 10 del Laboratorio de Física 3. Hoy vamos a desarrollar el tema de representaciones gráficas, lo que sería el final de representaciones gráficas, o sea que una vez que veamos cómo obtener un gráfico que represente datos experimentales, hay que hacer para sacar los parámetros de ese gráfico, ¿no? Entonces, comencemos. Aquí tengo preparado un PPT. Sí. Bien. ¿Están viendo en modo pantalla completa la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, aquí está lo que nos proponemos ver el día de hoy. Las representaciones gráficas y un método que vamos a llamar método gráfico y otro que se llama método analítico para obtener parámetros útiles de esa representación gráfica. Normalmente cuando trabajamos en los prácticos de física, lo que entendemos por una representación gráfica sería un dibujo esquemático como este que estamos viendo acá, en donde básicamente uno traza los ejes a conveniencia según el espacio que tenga la hoja y pone los elementos que considera relevantes para resolver el problemita que está tratando. Acá, por ejemplo, sería un problemita de cinemática, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? Sí, Javier, creo que no se está viendo la presentación, o sea, se ve el PowerPoint, pero no pantalla completa. No sé si está exponiendo. Perdón, ¿están viendo con todo el margen de las diapositivas y todo eso? Sí, estamos viendo con todo el margen de la Entonces, a ver diapositiva. si pongo acá como vista de presentación. Abajo, Horacio. Sí, este es el icono que yo apreté. Sí, es. ¿Ahora se ve? No se ve. Se ve igual que antes. Entonces, esperen, acá voy a ir a vista y... ¿Dónde está como presentación? Más arriba, presentación de... ¿En dónde, perdón? Ahí. Acá, presentación con diapositiva, ahí está. Desde el principio, ahí. ¿Qué aparece ahí? No, igual que antes. ¿Pero qué pasa? A ver, esperen un cachito. Capaz que tenés que salir, Horacio, y abrirlo sin el Meet. Ah, bien. Perdonen. O si no, se puede presentar toda la pantalla y seguramente ahí no va a tener Claro. problema. A ver, ya lo pongo en modo presentación en la... Entonces, ahora voy a compartir. Ahí. Ahí, jóvenes, ¿cómo ven? Ahí se ve. Ahí sí. Bien. Bueno, perdonen. Entonces decíamos, lo que normalmente uno asocia cuando habla de un gráfico en el trabajo en física es una cosa como esta, ¿no es cierto? Un esquema, una representación esquemática, pero tiene ejes coordenados, hay valores y, bueno, y hay algo que vincula las variables. Pero, ¿qué diferencia hay entre esto que normalmente usamos para trabajar en la resolución numérica de problemitas en los prácticos? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Sí? Esto es lo que vamos a llamar ahora una representación gráfica
de datos, ¿no? Que generalmente son de tipo experimental. Fíjense que también tenemos ejes coordenados, también tenemos puntos y también tenemos una línea que los vincula a esos puntos, pero aquí también tenemos otro caso, aquí la hoja está en sentido vertical, aquí la hoja está en sentido horizontal, ahí también vemos conjunto de puntos, los ejes identificados, una recta, ¿sí? Y acá tenemos una gráfica hecha con algún software de procesamiento de datos, que podría ser la planilla de cálculos de Excel o de OpenOffice o cualquier otra planilla de cálculo, ¿sí? Pero hay una diferencia notable entre el primer dibujo que hemos mostrado, ¿sí? Del ejercicio de cinemática y estas gráficas. Las diferencias esenciales que hay entre unas y otras es que en una representación gráfica de acá del laboratorio y de las que se hacen en trabajo en ciencia, es que estos gráficos son una forma de expresar resultados experimentales. Es decir, es la traducción al gráfico de una serie de valores que pueden ser el resultado de experimentos o de procesar previamente datos obtenidos experimentalmente. Y eso hace una diferencia fundamental porque todos los datos obtenidos experimentalmente tienen una característica muy importante. Tienen incertidumbre o tienen error experimental. Incertidumbre, incerteza, error experimental van a ser para nosotros expresiones equivalentes, representan lo mismo. Representan el grado de variabilidad que puede tener un resultado medido debido a errores mínimos y errores accidentales, ¿sí? Eso lo definimos con la cota que le ponemos a los valores medidos. Otra característica de las representaciones gráficas de uso científico, técnico-científico, es que siempre los ejes deben estar debidamente identificados. Debemos decir qué variables se representan en uno y otro eje y qué unidades tienen esas variables o magnitudes, ¿no es cierto? Acá hay una variable que se llama D, o una magnitud que se llama D, que está medida en centímetros, y acá hay una variable que se llama T, que está medida en segundos, ¿sí? Otra característica es que la graduación o los valores de referencia que le ponemos a los ejes no son los valores de ordenada y abscisa de cada punto experimental. No trazamos rayas horizontales y verticales de cada punto experimental hasta el eje, no. Lo que hacemos es ponerle a los ejes valores de referencia que sean valores redondos, como si pusiéramos una calibración de una regla. Entonces, eso nos da la idea de por dónde andan los puntos. Y para tener los valores exactos de los puntos está la tabla de valores, ¿sí? Entonces, esto da prolijidad, esto da la información cierta de en qué escala se están representando las magnitudes en los ejes, ¿sí? Y no es necesario llenar la gráfica con rayas horizontales y verticales para ubicar cada punto. De hecho, mientras más despejada esté la gráfica, más claramente se puede apreciar si hay una relación definida entre las variables o no la hay, y de qué tipo puede ser esa relación. Entonces, mejor no llenarla con rayas, porque para eso ya está el fondo cuadriculado de la hoja, ¿sí? Marquemos lo esencial. Marquemos lo esencial. Y lo que es fundamental en todas las representaciones gráficas de datos experimentales es que los puntos que representan los pares de valores están representados mediante las barras de error, ¿sí? Las barras de error aquí se las ha puesto en forma de cruz, ¿no es cierto? Donde la semibarra horizontal representa la incertidumbre o error experimental de la magnitud que está en el eje horizontal, ¿sí? Quiere decir que la longitud total de la barra horizontal es 2 veces ese error, ¿sí? Y en sentido vertical lo mismo, la semibarra vertical hacia arriba tiene el valor de la incertidumbre o error experimental de la magnitud que está expresada en el eje vertical. Entonces, la longitud total de la barra vertical es 2 veces esa incertidumbre. ¿Hasta aquí se entendió, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me van siguiendo? Muy bien.
Me alegro mucho. Si hay alguna consulta, no tengan temor de prender el micrófono y hacerme alguna observación, ¿sí? O hacerme alguna pregunta o lo que sea. Ok. Y una última cosa que caracteriza a las representaciones gráficas de datos experimentales es que ponemos de manifiesto la relación que hay entre cada valor de la tabla de valores y las longitudes en los ejes que representan ese valor, ¿sí? O sea, cada punto tiene una abscisa y tiene una ordenada, y esa abscisa y esa ordenada están dibujados en el gráfico a través de algún factor que convierte los valores de las tablas de valores a líneas, a longitudes en el gráfico, ¿sí? Esos son los llamados factores de escala, ¿sí? Vamos a tratar en lo posible de que nuestros gráficos tengan un aspecto similar a este, ¿sí? Donde estén explícitamente puestos, donde ustedes pongan la información de mediante qué operación matemática convierten los valores de la tabla de valores a longitudes que están en el gráfico. ¿Se entiende? Que tienen que estar los factores de escala puestos explícitamente. Bueno. El problema de la representación gráfica se reduce básicamente a esto. Yo tengo un conjunto de datos que vienen en forma de pares de valores, ¿sí? Porque lo que quiero es o comprobar una relación que yo sé que existe entre estas magnitudes, o tratar de encontrar si existe alguna relación entre estas magnitudes y de qué forma es esa relación, ¿sí? Esas dos cosas se puede hacer a partir de un gráfico. Bueno, tengo un conjunto de valores y tengo una hoja con un cierto tamaño, ¿sí? En el caso típico de la hoja cuadriculada oficio, tenemos un ancho de 20 centímetros y una altura de 30 centímetros. La idea es cómo traslado esto acá, ¿sí? Entonces, vamos a repasar rápidamente cuáles fueron los criterios que se propusieron para hacer exitosamente el traslado de la tabla de valores a la figura. Esa figura es una síntesis de todo el proceso que ha llevado a la medición, ¿no? Digamos, las variaciones que puedo tener es cómo oriento la hoja milimetrada. ¿La pongo así, en vertical, o la puedo poner así, apaisada? ¿Cuándo me conviene una cosa y cuándo me conviene otra? Otra cosa que necesito determinar es dónde pongo cada variable, ¿sí? Suponiendo que elijo la orientación vertical, pongo el tiempo en el eje vertical y la distancia en el horizontal, o al revés. Y para el caso de la orientación apaisada también, ¿cómo hago para saber cuál magnitud poner en el eje vertical y cuál en el eje horizontal? Bueno, vamos a tratar de repasar los criterios que nos terminan definiendo cuál es la mejor manera de elegir. Y por último, cuando traslademos nuestros puntos experimentales, no nos tiene que pasar ni esto. ¿Qué está pasando aquí, jóvenes? Fuimos de la hoja. Se nos quedó corta la hoja, ¿no? Hemos elegido una escala tan grande que no entran los valores máximos, dentro de la hoja. El penúltimo valor ya está cayendo fuera del margen. Tampoco nos tiene que pasar esto. ¿Qué está pasando acá, jóvenes? Está muy chiquito, ¿puede ser? Está muy chiquito, estamos desaprovechando una hoja, ¿sí? Lo ideal sería que tengamos algo así, es decir, fíjense, aquí ustedes podrían decir, bueno, se podría haber elegido un mejor factor de escala para que este punto ande por acá y de esa manera se aprovechaba mejor la hoja. Sí, pero vamos a ver que por ahí, con tal de encontrar un factor de escala más o menos sencillo, por ahí hay que sacrificar un poco de espacio de hoja, pero este es un gráfico donde la hoja está bien aprovechada, por lo menos está bien grande. Si yo acá necesito tratar de buscar la mejor recta, tengo bastante margen para probar con una regla y acomodar la mejor recta, ¿sí? Entonces, no nos tiene que pasar ni esto, que se nos vaya los puntos fuera del espacio disponible, ni que nos sobre tanto espacio que podamos hacer 3 o 4 veces el gráfico en la misma hoja. No tiene sentido ni una cosa ni la otra. Tenemos que encontrar
un justo Punto medio. en punto medio. Muy bien, señorita. Entonces, ¿y qué son estos factores de escala de lo que estoy hablando? Bueno, son factores que van a permitir que cualquier dato de la tabla de valores, de cualquiera de los ejes, se convierta en una distancia medida sobre cada uno de los ejes. Por ejemplo, el punto que tiene abscisa x sub i, ¿sí? Va a estar representado por una abscisa que va a medir una cierta cantidad de centímetros en el eje horizontal. Es decir, que a un dato que está dado en unidades U, que puede ser gramos, metros sobre segundo, angstrom, qué sé yo, las unidades que se le ocurra, candelas, newton, lo que sea, lo tengo que terminar representando por una distancia en la hoja. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber una conversión del dato a la distancia en la hoja. Y eso lo da el llamado factor de escala. Esta es una representación general de lo que veníamos viendo, una tabla de valores donde hay una variable que se va a poner en el eje horizontal, por eso le llamamos X, que se mide en unidades U, con sus incertidumbres, que pueden ser las mismas para todos los puntos o distintas según el caso. Otra variable I, que se mide en unidades W, también con sus incertidumbres, y tenemos que traducir eso a este gráfico. Los factores de escala entonces me permiten convertir cada valor de abscisa y de ordenada, acá no puse las ordenadas para que no quede tan garabateado el dibujo, pero cada valor de abscisa se tiene que traducir a una distancia horizontal, cada valor de ordenada se tiene que traducir a una distancia vertical, de manera de ubicar los puntos en el plano, ¿sí? Y a la vez, si yo tomo un valor del gráfico, si yo interpolo, por ejemplo, para un valor, este valor, que está a una distancia d sub x del origen, para este valor, encuentro la intersección en la recta y saco la altura, me interesaría saber qué valor de y le corresponde a este valor de x. Entonces tengo que sacar esta altura en centímetros y convertirlo a la variable y. Y eso también me lo da el factor de escala, ¿sí? Entonces, para las dos cosas necesito el factor de escala. Para traducir cada valor experimental a una distancia, la distancia de x sub i, que corresponde al valor x sub i, va a ser esto, algo que multiplica al valor x sub i, que lo convierte en la distancia. Y al revés, una distancia medida sobre el eje, multiplicada por otro factor, que va a ser el recíproco del primero, ¿no es cierto?, me da cuánto vale el valor x sub i representado. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Esto es lo que representa entonces los factores de escala. Ahora, aquí viene un problemita. Para algunos autores y para algunos profes, el factor de escala es este número f, por el cual yo multiplico un valor para convertirlo en un valor de tabla para convertirlo en una distancia en el gráfico. Algunos le llaman a este factor f el factor de escala. Otros autores y otros profes le llaman el factor de escala al 1 sobre f, ¿sí? Que es el recíproco de este, que es el número por el cual yo tengo que multiplicar una distancia para obtener el valor representado, ¿sí? No importa cómo lo llamen ustedes son libres de elegir a cuál de estas dos cosas le van a llamar factor de escala. Lo que quiero es que lo pongan en el gráfico. Cuando ustedes digan, yo voy a expresar así, yo voy a expresar por cuánto tengo que multiplicar una distancia medida sobre el gráfico para obtener el valor representado. Entonces está perfecto. Si escriben esta relación donde esto le llaman factor de escala, está perfecto. Si piensan al revés y dicen, no, factor de escala tiene que ser el número que me permita a mí encontrar a qué distancia está sobre el eje un valor que yo tengo en mi tabla de valores. Está perfecto, es igualmente válido. Y son recíprocos, así que no hay problema. ¿Sí? Como ustedes quieran, como a ustedes les resulte más natural en su forma de razonar, elijan a cuál de estas formas le van a llamar el factor de escala. ¿Sí? En eso tienen libertad.
sea como sea, lo tenemos que explicitar, ¿no? Entonces, queda en libertad que cada uno de ustedes le llame a f o a 1 sobre f el factor de escala. De un modo o de otro, le vamos a llamar en general, perdón, le vamos a llamar E mayúscula sub X al factor de escala en el eje vertical, horizontal, y E mayúscula sub Y al factor de escala en el eje vertical, ¿sí? Bueno. Entonces repasemos qué criterios habíamos visto, o tendríamos que haber visto en el laboratorio de física 1 para construir un gráfico. Es decir, el problema que se nos plantea, dijimos, era traducir esta tabla de valores a un gráfico en una hoja de determinadas dimensiones. La idea era pensar en primero, cómo asigno los ejes. ¿Qué variable pongo en el eje horizontal y qué variable pongo en el eje vertical? ¿De dónde sale algún criterio para decir, bueno, conviene que la variable esta que se llama t debe ser un tiempo porque se mide en segundos y d debe ser una distancia porque se mide en centímetros? ¿Cuál de estas dos conviene que esté en el eje horizontal y cuál en el eje vertical? Bueno, hay un criterio general, ¿no? Que es que se representa en el eje horizontal la variable que se controló durante el experimento. Por ejemplo, si hicieron el experimento de... el año pasado hicieron, ¿se acuerdan? El experimento del péndulo simple. En realidad ustedes vieron un video hecho por alguien, pero básicamente era como que ustedes habían ido variando la longitud del hilo del péndulo y medían los periodos, ¿no? ¿Cuál fue la variable que se controló en ese experimento? Jóvenes. El periodo. Eso es lo que medimos. eso es lo que midieron, pero el profe que hizo los videos, ¿qué fue variando? A la longitud. La longitud de la cuerda. El profe fue variando la longitud del hilo con el mismo péndulo, con la misma plomada. La plomada fue siempre la misma, el lugar donde lo enganchó fue siempre el mismo, ¿sí? Entonces, lo que fue variando el profe fue la longitud del hilo, y a él, esa longitud él la medía, la trataba de medir con buena exactitud. Y lo que se medía como variable dependiente o como función de cada longitud del hilo era el periodo de oscilación. Entonces ahí la variable que se controló y probablemente se midió con más esmero y con mayor precisión fue la longitud. Entonces ahí podríamos decir, bueno, en ese caso convendría representar el periodo del péndulo en función de la longitud. Es decir, pondríamos en el eje vertical los periodos y en el eje horizontal las longitudes. Esto puede ser una regla general orientativa, pero lo que se puede hacer también es decir, bueno, no siempre lo que yo controlo es lo que termino midiendo con mayor exactitud. Porque ¿qué pasa si a la longitud del hilo la mido con una regla milimetrada y al periodo lo mido con un cronómetro automático que me mide hasta la milésima de segundo? Resulta que termina teniendo mejor precisión la medición de la variable dependiente. Y la que yo creía que era la variable que yo controlaba, la mido con menor precisión, más chanchita. Entonces, en general lo que uno dice es, bueno, por ahí cuando uno va a tratar de sacar parámetros de un gráfico aplicando estos dos métodos que vamos a ver hoy, conviene poner la magnitud de menor error relativo en el eje horizontal. Entonces tenemos que comparar los errores relativos, ¿sí? Ahora, fíjense, acá tenemos un caso donde todas las mediciones del tiempo tienen la misma incertidumbre y todas las mediciones de distancia tienen la misma incertidumbre, pero los valores van aumentando. Entonces, ¿dónde vamos a tener el máximo error relativo? ¿En qué caso vamos a tener el máximo error relativo de cada una de las variables? En D.
no digo en qué variable, sino en cuál de los puntos medidos vamos a tener el máximo error relativo. Tenemos un error absoluto o incertidumbre fija y valores de la magnitud que van aumentando. Entonces, ¿dónde vamos a tener los máximos errores relativos? No me estoy haciendo entender la pregunta. Acá el error relativo es... ¿El error relativo qué es? A ver, ¿quién me dice? Refresquemos eso. ¿Qué es el error relativo? Rápido, jóvenes, que se nos va la mañana. Rápido, rápido, ¿qué era el error relativo? Por favor. Ah, ahí los agarré. A ver, el error relativo era una manera de expresar el error. No es un error distinto de lo que ya hemos visto. Es una manera de expresar el error. Si yo tengo una incertidumbre de 0,1 segundos, eso es grande si yo, más o menos grande si yo tengo un tiempo de 3 segundos, ¿sí? Pero es chico si tengo un tiempo de 21 segundos. Entonces, ¿qué era el error relativo? Jóvenes. Si no se acuerdan qué era error relativo, no quiero ni pensar que se acuerdan de propagación del error. Bueno, ¿el error qué era? A ver. ¿No era el cociente, puede ser? Entre el error Entre y el error absoluto de la medida y el valor real. Así es. Eso es el error relativo. Es la razón o cociente entre el error absoluto y el valor medido, ¿sí? Eso me dice qué tan grande es el error en comparación con lo que medí, ¿sí? Tener un error de 1 centímetro cuando estoy midiendo cosas que miden 5 centímetros es tener un error enorme, ¿sí? Estoy teniendo un error del 20%. Pero tener un error de 1 centímetro cuando estoy midiendo distancias de las decenas de metros es muy chiquito. O sea, el mismo valor absoluto de error puede ser muy grande o muy chico según qué estoy midiendo. Entonces aquí, fíjense, para la primera medición el error absoluto es 0,1 sobre 3. Para la segunda es 0,1 sobre 6, para la tercera 0,1 sobre 9, etc. O sea que el error relativo va a ir disminuyendo para cada valor de esta tabla, porque tenemos un error absoluto fijo y valores que van aumentando. ¿Entienden? Y aquí pasa lo mismo. Entonces, los máximos errores relativos de ambas variables se van a dar en el primer par de puntos, donde tengo esta incertidumbre dividido el menor valor medido. Y acá tengo esta incertidumbre dividido el menor valor medido. Entonces, lo que voy a hacer es comparar los errores relativos máximos de ambas variables en esta tabla, ¿sí? Entonces, comparo, calculamos el error relativo máximo en la variable t, que es la incertidumbre de 0,1 segundo dividido el valor más chico de esa magnitud, y da esto 0,03. Y el error relativo máximo de la magnitud d es 1 centímetro dividido el valor más chico, que es 0,1. Entonces, ¿cuál de los dos errores relativos máximos es el más grande? Es más chico, perdón. El de el tiempo. Entonces, aquí parece razonable proponer que vaya el tiempo al eje horizontal, porque es la magnitud medida con la mayor precisión, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Yo he calculado acá el error relativo máximo, en el caso más desfavorable, donde el valor medido es el más chiquito, entonces este valor fijo dividido el valor más chiquito me va a dar el error relativo más grande. Y el error relativo va a ir disminuyendo hasta acá. Entonces, si el error relativo de t es más grande en el primer punto que el error relativo de d, en todos los demás puntos también va a ser más grande. ¿Está? Entonces, perdonen, tengo una cosa que está haciendo ruido acá. Está bien, Horacio, está todo. Muy bien. Gracias, profesora. Lo que quiero es hacer que se calle esta cosa. Bueno.
Entonces corresponde que representemos el tiempo en el eje horizontal. Un segundo criterio es tratar de que los factores de escala nos permitan que entre toda la tabla de valores en la hoja y que yo pueda representar las barras de error, ¿sí? En realidad, me parece más importante que se pueda representar las barras de error antes que pensar en el aprovechamiento de la hoja. ¿Por qué tenemos que representar las barras del error? ¿Por qué esta porfía en decir, quiero que en la gráfica estén las barras de error? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué necesito que estén las barras de error en el gráfico? A ver, ¿quién me dice por qué necesito que estén las barras de error en el gráfico? Para saber por dónde va a pasar la gráfica. Muy práctico su criterio, es verdad. Tiene razón usted, pero eso que usted está diciendo tiene un fondo teórico más importante. Y el fondo teórico es que, jóvenes, una ciencia es exacta en la medida en que se conocen sus errores, ¿sí? ¿Qué tan exacto es algo? Es tan exacto como el error lo permite. O sea, el error de las magnitudes es lo que define la exactitud de las magnitudes. Yo no puedo decir que he medido con enorme exactitud alguna magnitud física si tengo un error de un 20%. El error me dice qué tan exacta es la magnitud. El error juega un rol fundamental cuando uno se propone hacer ciencia o hacer tecnología. Errores mal evaluados, errores mal calculados, errores mal proyectados llevan a catástrofes. Errores no tenidos en cuenta, errores experimentales estoy hablando, ¿no? No equivocaciones, errores experimentales, incertidumbres experimentales, no tenidas en cuenta, llevan a falsos resultados, a problemas tecnológicos, a fallas de estructuras, a consecuencias graves. Entonces, siempre tenemos que informar lo que se ha medido con la incertidumbre que acompaña lo medido. Siempre tenemos que decir, he obtenido tal valor de la aceleración de la gravedad con tal margen de incertidumbre. He medido tal densidad con tal margen de incertidumbre. He sacado esta constante elástica con tal margen de incertidumbre. De manera que cuando se use ese dato en alguna otra cosa, se sepa hasta qué grado se puede confiar en el valor de ese dato. Entonces, es imprescindible que a nuestra gráfica se trasladen los errores experimentales que afectan a los datos. No podemos hacernos los tontos. Tenemos que tratar de llevar a la gráfica los errores experimentales, ¿sí? Entonces, un criterio para elegir un factor de escala que seguro me va a permitir, por lo menos, seguro, me va a dar una idea si puedo representar bien los errores, es hacer lo siguiente. Para sacar el factor de escala yo voy a decir, en el eje horizontal tomo la mínima división de la hoja que voy a usar y lo hago equivalente al error de la variable que va en el eje horizontal. Y en el eje vertical hago lo mismo, la mínima división de la hoja la hago equivalente al error de la variable que va en el eje vertical. O sea, ¿qué hago? La mínima división de la hoja, que ¿cuánto es cuando tengo una hoja milimetrada? ¿Cuánto es la mínima división en X y en Y? En una hoja milimetrada. 1 milímetro. 1 milímetro. O sea que hago directamente 1 milímetro. Lo hago que represente el error de la variable que va en el eje horizontal. Y en el eje vertical, 1 milímetro representa al error de esa variable. Y de ahí me salen lo que yo llamo factores de escala. Para mí los factores de escala son la unidad de la magnitud sobre la unidad de longitud en la hoja. Esa es mi forma cómoda de pensar el factor de escala. Ustedes pueden pensarlo al revés. Ustedes pueden pensar que el factor de escala es la unidad de longitud sobre la hoja dividido la unidad de magnitud representada, como sea. O sea, ustedes pueden pensar que el factor de escala es el inverso de esto.
está bien. Cualquiera de las dos cosas está bien porque me permite hacer lo que yo quiero hacer en el gráfico, ¿sí? Que es pasar los puntos a distancias o pasar las distancias a valores. ¿Se entiende? Entonces, yo aquí he elegido esta forma cómoda para mí, para mi manera de razonar, que es decir que el factor de escala es la relación que hay entre el valor de magnitud representada sobre la longitud en el eje. ¿Sí? Entonces, este criterio me da rápidamente, si yo digo que 1 milímetro representa 0,1 segundo, entonces en el eje horizontal tengo un factor de escala de 0,1 segundos por milímetro. Quiere decir que cada milímetro en el gráfico representa 0,1 segundo. Con ese factor de escala ya puedo convertir todos estos valores de tiempo a distancia. ¿Entienden? Y para el eje vertical me sale que 1 centímetro de distancia medida va a ser representado por 1 milímetro en el gráfico. Y con eso ya puedo convertir estas distancias medidas a distancias en el gráfico. ¿Está? Bueno, ese es un criterio. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no tengo números tan lindos acá? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la incertidumbre en el eje X hubiera sido 0,3 segundos? Me quedaría un cociente de 1 milímetro sobre, perdón, no, es que acá siempre el denominador va a ser 1 en la forma que yo pensé los factores de escala. Bueno, pero 0,3 puede no ser un factor cómodo. Un factor de escala 0,3 puede no ser cómodo. Por ahí conviene multiplicar por 0,2 o por 0,1. Entonces se puede hacer pequeñas modificaciones y en vez de tomar yo 1 milímetro para representar la incertidumbre, puedo tomar o 2 milímetros o 3 milímetros o algo, de manera de acomodar para que me salgan números sencillos. Yo quiero que estos factores de escala terminen siendo números sencillos. No me conviene que salgan números 0,721 o 0,333333 o 1,283441,9. No, tengo que tratar de que los factores de escala sean números sencillos. 1, 2, 1,5, 2,5, ¿se entiende? Que no tengan muchos decimales y que sean fáciles de usar. Entonces, por ahí puedo hacer pequeños ajustes, tomo como punto de partida estas relaciones, pero después puedo hacer pequeños ajustes para llegar a tener números sencillos como factores de escala, ¿sí? Bueno, otra forma de pensar es decir, bueno, yo lo que quiero es, primero voy a buscar que se aproveche al máximo la hoja. Es decir, perdón, que se aproveche al máximo la hoja. Entonces voy a decir, yo quiero estar seguro que los máximos valores de las variables entren en la hoja. Y después me voy a fijar si así logro representar los factores de escala. Entonces hago la siguiente relación. Agarro y pongo que el máximo largo de la hoja, el máximo largo horizontal de la hoja lo hago coincidir con el máximo valor de la variable que va en el eje horizontal. Entonces hago que la longitud más larga horizontal sea igual a estos 21 segundos. Y lo mismo en el eje vertical, la longitud más larga vertical de la hoja sea el máximo de la distancia medida, o sea, estos 39 centímetros. Ahora, yo puedo haber elegido el gráfico vertical. Entonces, ahí voy a tener que para el máximo valor de X le tengo que asignar 20 centímetros y al máximo valor de Y le tengo que asignar 30 centímetros. Y si elegí el apaisado va a ser al revés, ¿entienden? Entonces, por ahí van a cambiar, pueden cambiar un poco los factores de escala según que yo le haya puesto la hoja horizontal o vertical. ¿Está? Aquí X sombrerito es el máximo valor de la tabla de la variable que va al eje X, e Y sombrerito es el máximo valor de la tabla que va al eje vertical, o eje Y. ¿Entendido? Bueno, cualquiera sea el caso, por ejemplo aquí, yo digo, bueno, voy a poner la hoja apaisada porque sí. Entonces, no, perdón, aquí estoy poniendo la hoja vertical. Aquí estoy poniendo la hoja vertical.
Entonces, al máximo valor de X, lo pongo representado por 20 centímetros. Entonces, el factor de escala en X me sale los 21 centímetros, los 21 segundos dividido 20 centímetros. ¿Sí? Y los 39 centímetros de distancia me sale representado por 30 centímetros. Si hago estas cuentas, si hago 21 sobre 20, ¿cuánto da, jóvenes? ¿Cuánto da 21 sobre 20? 1,05. 1,05. No es un factor de escala sencillo. 1,05. No es un factor de escala sencillo. ¿Y 39 sobre 30 cuánto es? 1,3. 1,3. Sí, 1,3. Tampoco es un lindo factor de escala. Entonces, probemos con el apaisado. ¿Cuánto es 21 sobre 30? 0,7, profe. También es fiero, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es 39 sobre 20? 1,95. Ah, entonces lo que puedo hacer ahí es jugar con la orientación de la hoja y cambiar un poquito los intervalos que relaciono y puedo llegar a esto, por ejemplo. En este gráfico, fíjense, en el eje horizontal está el tiempo y lo que se ha hecho es decir, bueno, yo en vez de tratar de representar los 21 segundos que tengo en la tabla, me imagino que voy a representar hasta 30 segundos. Entonces yo digo, si en el eje horizontal tengo 30 centímetros y tomo un valor máximo de tiempo de 30 segundos, voy a tener un factor 30 sobre 30 que va a ser 1. Es decir, que un segundo va a estar representado por 1 centímetro. Eso es lo que se hizo acá en el eje horizontal, ¿ven? Entonces, donde tengo 5 centímetros, tengo 5 segundos. Donde tengo 10 centímetros, tengo 10 segundos, y así. Me sobra un pedazo de hoja, ¿ven? Me queda un poco chico en sentido horizontal la hoja, pero lo hice para tener un factor de escala sencillo, que representa que cada centímetro, 1 centímetro representa 1 segundo. ¿Está? Y en el eje vertical también se tomó un criterio práctico. En vez de decir, bueno, voy a representar 39 centímetros, y decir, bueno, voy a pensar que hay un punto que mide 40 y voy a representar esos 40 centímetros en el gráfico por los 20 centímetros que mide la hoja. Entonces, el eje vertical va hasta 40, ¿sí? Y entonces tengo un factor de escala que dice que, acá está al revés de lo que yo pensaba, pero bueno, es una forma de representarlo. Quiere decir que, ¿cómo es esto? Ahí está, 5 centímetros de la hoja representan 10 centímetros de distancia recorrida, ¿sí? Entonces me da un factor 0,5. ¿Está? Y de esa manera tengo factores de escala enteros o sencillos. Por ejemplo, este 0,5 es un factor sencillo, es un medio, y el otro factor de escala es 1. Entonces, aunque me sobró un poquito de hoja, el gráfico me quedó lindo. Y lo que es mejor, con esos factores de escala, las barras de error aparecen claramente, las puedo representar claramente, tanto en horizontal como en vertical. ¿Está? Bueno, ¿cómo elegir factores de escala? ¿Cómo elegir la orientación de la hoja? Lo da la cancha. Eso sale solito a medida que se ejercite, a medida que hagan problemitas de representación gráfica. Solitos van a ir encontrando cómo encontrar estas cosas, ¿sí? Bueno, pasemos entonces, una vez que ya tenemos nuestra representación gráfica completa, pasemos al problema de sacar información de la gráfica. Porque, ¿qué ha pasado aquí? Yo he trasladado a esta hoja esta tabla de valores, ¿no es cierto? Y probablemente lo que estaba tratando de ver es qué tipo de movimiento está realizando un cuerpo, midiendo distancias recorridas y tiempos que demora en recorrer. Entonces, si yo pongo los puntos y veo que hay una tendencia lineal
y puedo trazar una recta que conecta una buena cantidad de puntos, y los que quedan fuera quedan uno por arriba y otro por abajo, puedo decir, ajá, este móvil o este cuerpo parece que se movió con un movimiento rectilíneo uniforme, de manera que recorrió espacios iguales en tiempos iguales. Esa podría ser una conclusión, es decir, encontré una relación entre dos magnitudes físicas, una distancia y un tiempo, que me permiten decir, este cuerpo se movía con movimiento rectilíneo uniforme. A la vez, si yo extiendo la recta hasta el instante t igual a 0, pareciera que el cuerpo no partió del punto que se tomó como origen de coordenada, sino que partió de cierta distancia a partir de ese punto. En otras palabras, el móvil este arrancó de un punto que no era el origen de donde se medían las distancias. Toda esa información está acá, está contenida en este gráfico. Lo que yo quiero es sacarla, sacar esa información cuantitativamente, sacar el valor de la velocidad, por ejemplo, y sacar el valor de la distancia al origen de donde partió ese móvil. Entonces, los métodos que vamos a ver ahora son cómo sacar esa información de un gráfico que ya está razonablemente bien construido, ¿sí? Entonces, veamos cómo es el método gráfico. Acá tenemos una representación esquemática de lo mismo que hemos venido diciendo hasta ahora. A una serie de valores experimentales se lo ha trasladado a un sistema de ejes coordenados donde hay una variable en el eje horizontal, otra en el eje vertical, elegidos con algún criterio, ya no nos importa cuál. Los puntos experimentales nos sugieren claramente que hay una dependencia de tipo lineal entre la variable y la variable x. Yo trazo a ojo la que considero la mejor recta, es decir, la recta que mejor equilibra los puntos, la que toca la mayor cantidad de esos puntos y los que quedan fuera quedan más o menos equidistantes. Pero acá, si ustedes ven, esta recta pasa por todos los intervalos de error, ¿ven? Acá le pega de refiloncito, pero lo toca al intervalo de error de este punto. Acá también, acá esta recta está pasando por todos los puntos. O sea, acá yo tengo un caso donde es claramente lineal la dependencia entre X e Y. ¿Y por qué se chanflearon un poquito estos puntos? ¿Por qué los valores medio del intervalo no está exactamente sobre la recta? Bueno, por errores accidentales, jóvenes. Pequeñas fluctuaciones que hacen que no todas las mediciones salgan exactas, perfectas. Pero dentro del error experimental, aquí tenemos claramente una dependencia lineal entre X e Y. ¿Cuánto vale la razón de cambio de la variable y respecto de la variable x? O sea, ¿cuánto vale la pendiente de esta recta? ¿Cuánto vale la ordenada de origen de esta recta? Eso es lo que vamos a sacar. O sea, siempre vamos a trabajar con rectas en laboratorio 1 y laboratorio 2. Si cuando medimos las magnitudes nos da una dependencia no lineal, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos en el caso del péndulo y medíamos el periodo como función de la longitud? ¿Qué relación hay entre periodo y longitud de un péndulo? A ver, jóvenes. Y cuando más chica es la longitud, hay más periodo. Es más rápido el periodo. No se acuerdan nada. ¿Cómo resetean la memoria? Qué fácil les resulta. Bueno, no, la relación era que el periodo era función de la raíz cuadrada de la longitud. ¿Se acuerdan de eso o no? El periodo era 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo sobre la aceleración de la gravedad, considerando que era un péndulo ideal. ¿Sí? Entonces, el periodo dependía de una forma no lineal con la longitud, porque dependía a través de la función raíz cuadrada. No era una función lineal, es una función no lineal. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos para saber si nuestro péndulo respondía al modelo del péndulo físico? ¿Qué hacíamos? Si yo grafico péndulo en función de la longitud... ¿Cómo, niña? Elevamos al cuadrado el periodo, Exacto, digamos. Lo que hacemos es proponer un cambio de variables y decimos, bueno, a ver, si yo elevo al cuadrado toda la ecuación, me queda que el
cuadrado del período es 4pi al cuadrado sobre g por la longitud. O sea que el período al cuadrado sí es lineal con la longitud. Entonces yo puedo representar una gráfica lineal representando período al cuadrado en función de longitud. ¿Está? Entonces siempre podemos llevar el problema a una situación de relación lineal introduciendo cambios de variable adecuados, de acuerdo a la forma que tenga la ecuación que vincula esas variables, ¿sí? En este caso había una raíz cuadrada, eleve al cuadrado. Si hubiera una exponencial, ¿qué tengo que hacer para convertirla en lineal? Si hay una relación de tipo exponencial, y igual a e a la x, ¿cómo convierto eso en una representación lineal? ¿Qué cambio de variable tengo que hacer? ¿Qué operación tengo que hacer en i igual a e a la x para tener una relación lineal? Una raíz. No, niñita, se me va a complicar más. Ahora voy a tener la raíz del logaritmo. Qué complicado. Digo, la raíz de la exponencial. ¿Qué tengo que hacer para linealizar? Ambos miembros. ¿Cómo? Aplico el logaritmo en ambos miembros. Claro, aplica el logaritmo en ambos miembros. El logaritmo neperiano de i es igual a x. Entonces tomo mi nueva variable, el logaritmo neperiano de i, y es lineal con x, ¿sí? Entonces, para cada tipo de ecuación que vincule la variable i con la variable x, tengo que buscar un cambio de variable que me lleve a una relación de tipo lineal. Una vez que tengo la relación de tipo lineal, estoy dentro de este problema, ¿sí? Tengo los puntos experimentales o las nuevas variables que tuve que introducir para linealizar la relación, trazo la mejor recta y ahora tengo que encontrar la pendiente y la ordenada al origen. ¿Cómo se encuentra la pendiente de una recta? Bueno, puedo gráficamente, puedo tomar dos puntos de paso de esa recta, como este P1 y este P2, ¿sí? Que son puntos elegidos por mí. Son puntos puramente geométricos, no son puntos medidos, no son puntos experimentales. Fíjense, el punto P2 está cerca de este punto experimental, pero no es el mismo. ¿Se dan cuenta? El valor medio del punto experimental está por ahí y yo tomé este punto acá. Una vez que yo tracé lo que yo considero la mejor recta, tengo que buscar puntos que estén estrictamente sobre esa recta. P1 y P2 están estrictamente sobre esa recta. Y les saco sus coordenadas. Mido la distancia esta y por el factor de escala saco el valor representado x1, mido esta distancia y por el factor de escala saco este valor representado x2, lo mismo con i1 y con i2, y haciéndole cumplir estas condiciones, estos puntos, que estén estrictamente sobre la mejor recta, que estén lo más apartados posible, pero dentro del intervalo medido, y que a cada uno de estos puntos le asigno la incertidumbre experimental del punto más cercano, eso ya lo vamos a ver, aplico lo que se llama la pendiente de una recta dada por dos puntos de paso, ¿sí? O sea, la ecuación de una recta es esta forma, y es igual a un término independiente más b por x, ¿sí? A es lo que se llama la ordenada al origen, B es lo que se llama la pendiente, y yo necesito sacar cuánto vale cada uno de ellos. ¿Cuánto vale B? Y bueno, si yo tengo estos puntos, P1 y P2 de coordenadas x1 y 1, x2 y 2, la pendiente será la razón de i2 menos i1 sobre x2 menos x1, ¿no es cierto? Ahí está. Este sería el valor numérico de la pendiente. ¿Sí? ¿Y qué incertidumbre o qué error le tengo que asignar yo a la determinación de este parámetro? Porque estoy determinando ese parámetro a partir de puntos medidos con error. Entonces necesito sacar ese valor numérico con su respectivo error. Entonces lo que hay que hacer es propagar, aplicar las reglitas de propagación del error. En este caso, como es globalmente un cociente, aplico la propagación del error relativo y me sale que con esto, yo puedo calcular el error que afecta a este valor numérico de la pendiente, ¿sí? Ahora, yo elegí
¿qué son delta I2 y delta I1 y delta X2 y delta X1 si lo que yo dije es que tomé puntos matemáticos, puntos geométricos que yo elegí y están sobre la recta? ¿Qué errores tiene si no son puntos experimentales? Bueno, aquí está lo que dice acá. Se le asigna a cada uno de esos puntos la incertidumbre de los puntos experimentales más cercanos, ¿sí? Entonces, mi punto P1 va a tener la misma incertidumbre de este puntito que está ahí pegado. Sería el tercer punto experimental, ¿sí? Mi punto P1 tiene un delta de X y un delta de Y correspondiente al tercer punto experimental. Y mi punto P2 va a tener la incertidumbre delta de X y delta de Y correspondiente al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, al décimo punto. ¿Ah? Entonces, sé cuánto vale la incertidumbre asignada a estos puntos, entonces puedo calcular la incertidumbre de la pendiente. ¿Han comprendido, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Ya están con sueño o no han comprendido tanto? Me parece que las dos cosas. Sí se entendió, profe. Bueno, pero yo les prometo que si ustedes después repasan esto, lo van a ver que sí han entendido bien. ¿Qué hora es? Las 9:02. Bien, estamos con tiempo. Ok, entonces ya tengo por uno de los dos parámetros que necesito que me da información sobre la relación entre la variable y la variable x, que es la... Profe, Sí, señorita. hay un compañero que pregunta por el chat si es que después vamos a poder ver la clase esta de nuevo. Así es, joven. En lo posible, yo voy a tratar de que este video, o un video equivalente, según, si este video sale suficientemente claro y comprensible y satisfactorio para que todos lo entiendan, directamente lo subo a YouTube y lo pongo y les mando el enlace para que ustedes puedan repasar. También les voy a mandar un texto en PDF donde está algo parecido a esto que estamos tratando aquí, que están todos los criterios de cómo elegir escalas, cómo elegir la orientación de la hoja, todo eso está resumidito, y están el método gráfico y el método de cuadrados mínimos, ¿sí? O sea que sí van a tener material para repasar, para estudiar. ¿Está? Entonces, la respuesta es sí. Voy a tratar de subir este video para que esté disponible para todos. Bueno, pero yo quiero que no piensen en que, bueno, si está el video lo veo después. No, hagamos el esfuerzo, tratemos de entender ahora, de manera que cuando vean el video o lean lo que yo les mando, sea un repaso y afiancen y ya asimilen estos conocimientos. Lo que necesito es que ustedes se apropien de estos conocimientos, que ustedes incorporen estos conocimientos de aquí para todo el resto de su carrera, porque eso contribuye a que ustedes sean lo que quieren ser, que es ingenieros, ¿sí? Entonces, si tienen el título ingeniero, es que, entre otras cosas, saben el método gráfico y el método de cuadrados mínimos. Así lo exige el plan de estudio de la carrera. Entonces, el Ministerio de Educación dice que para que ustedes sean ingenieros, tienen que saber esto. Y si lo tienen que saber, apréndanlo lo mejor posible. Entonces, aprovechen esta clase y después repasen con el video. ¿Está? Bueno. Ahora tenemos que encontrar la ordenada al origen. Aquí, antes de comenzar la clase, estuvimos conversando con la profesora Viviana Campos. Perdón, empecé la clase y no les presenté a los docentes. Qué vergüenza. Bueno, les prometo que en la próxima clase les presento formalmente a la profesora Viviana Campos y al ayudante del señor Bravo Beersmith, Javier Bravo Beersmith, ¿sí? Que es el que va a atender los horarios de consulta. Bueno, con la profe Vivi Campos estuvimos discutiendo y diciendo, bueno, estamos hablando de método gráfico, ¿sí? Entonces, sacar la pendiente mediante 2 puntos es bastante gráfico, ¿no es cierto? Yo elijo, una vez que yo tracé la mejor recta, yo elijo 2 puntos
Para mi gusto, el punto P1 podría estar un poquito más lejos, porque el criterio dice que tiene que estar lo más separados entre sí que sea posible. Yo el punto P1 lo hubiera tomado un poco más por aquí, digamos. Tiene que estar lo más separados posible y dentro del intervalo medido. Eso es bastante gráfico, está bien. Pero resulta que con la ordenada de origen puede haber problemas. Aquí pareciera que está claro que el gráfico parte del origen de coordenadas. Bueno, si es que este punto de acá donde se intersectan los ejes, es realmente el 0, 0. Resulta que a veces, con el fin de lograr que entren todos los datos en el gráfico y se puedan representar las barras de error, si el primer valor medido ya está medio alejado del origen de coordenadas, a veces se toman representaciones gráficas que no parten del origen. A veces se toman representaciones gráficas que parten de algún punto ya cercano a este primer valor. Por ejemplo, si ustedes se fijan en nuestra tabla de valores, el tiempo t no parte de 0, la distancia d no parte de 0. Estos son valores chiquitos que nos permitieron construir este gráfico donde sí podíamos incluir el 0, 0 en el dibujo. Pero a veces el primer punto es un valor ya grande, tiene coordenadas grandes, de manera que el origen de coordenadas nos queda lejos. Y si quisiéramos representar todos los puntos, incluyendo el 0, 0, todos los puntitos nos quedarían amontonados por acá y nos quedaría un tremendo espacio de hoja con nada, porque el primer valor experimental es un valor que tiene abscisa y ordenada relativamente grandes. Entonces, para poder representar todo eso, se sacrifica el origen de coordenadas y se empieza de un punto cercano al primer valor experimental. ¿Han comprendido eso? ¿Han comprendido eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, no siempre puedo yo, extendiéndola a la recta, no siempre puedo yo ver a dónde corta el eje. Si aquí fuera el caso de que este es realmente el 0, 0, el 0 de x y el 0 de y, acá está clarito que esta recta pasa por el 0, 0. Se tiene ordenada al origen 0, sacada gráficamente. ¿Sí? Si la recta hubiera ido por otro lado, si hubiera ido medio así y hubiera cortado en otro valor distinto de 0, esa sería la ordenada al origen. Y yo la puedo determinar gráficamente encontrando la prolongación de mi recta hasta que corte el eje y veo en el eje en qué valor de y la está cortando. Y esa sería la ordenada al origen obtenida gráficamente. Y considero que la incertidumbre o el error experimental que afecta a esa ordenada al origen es la misma incertidumbre o error experimental que afecta a todos los valores del eje y. Uy, se me desaparece el cursor. O sea, si la recta corta, y yo puedo ver que la recta corta el eje en un punto distinto del 0, 0, tomo ese valor como ordenada al origen y tomo como incertidumbre de ese valor la misma incertidumbre que tienen los puntos graficados en el eje Y. ¿Sí? Ese es un criterio y es fácil, y es el más gráfico de los criterios gráficos. Pero ¿qué pasa si no tengo a mano el origen de coordenadas? Tengo que encontrar cuánto vale la ordenada al origen a partir de lo que se llama la definición de una recta definida por un punto de paso y su pendiente. A la pendiente ya la encontré. Y un punto de paso puede ser alguno que yo elija. Un punto de paso x0 y 0, donde x0 y 0 sean coordenadas conocidas. Entonces, la ecuación de una recta que pasa por un punto conocido y de pendiente conocida se obtiene así, ¿no es cierto? Esto lo vieron en álgebra, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico propiedad distributiva, me queda esta ecuación. Y si la comparo con la forma general de la ecuación de una recta, b por x es el término b por x, y todo esto, y 0 menos b por x0, tiene que ser la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, esta sería una forma menos gráfica, pero sigue siendo gráfica porque a b la he obtenido gráficamente,
¿sí? De encontrar la ordenada al origen. Ahora, cuando yo propague el error acá, tengo que propagar el error absoluto porque tengo una diferencia, me queda esto, ¿no? Lo que normalmente se toma como punto de paso, ¿por qué acá dice Y raya y X raya? Porque lo que normalmente se toma como punto de paso es el punto medio de la gráfica. Es decir, tomo el valor medio de los valores de X de la tabla de valores y el valor medio de Y de la tabla de valores, y ese sería mi punto de paso. Entonces esto es lo mismo que Y medio. El Y raya es lo mismo que el Y medio. Y el X raya es lo mismo que el X medio, solamente que se me mezcló un poco la notación, les pido disculpas, siempre trato de decir que hay que tener notación unificada y acá se me escapó, pero estuve terminando esto medio tarde anoche y se me escapó esto, ¿no? Entonces puedo tomar como punto de paso el punto medio y esto me da la ordenada al origen. Cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo desde el punto de vista gráfico es lo siguiente. Aquí está mi punto medio. Este es el punto que tiene la coordenada, que es la media aritmética de todos los valores de X. Y esta coordenada Y es la media aritmética de todos los valores que tengo de la ordenada Y. Yo, teniendo un punto de paso y teniendo una pendiente que tiene incertidumbre, puedo trazar dos rectas extremas. La recta roja es la recta que tiene la pendiente B menos delta de B. Y la recta lila es la que tiene punto de paso PM y pendiente B más delta de B. ¿Se entiende? La recta azul es la que yo consideré la mejor recta, ¿sí? Entonces, considerando que la pendiente tiene variabilidad, tomando el punto medio y viendo las rectas extremas, que la que tiene pendiente B más delta de B y la que tiene pendiente B menos delta de B, prolongo esas rectas y veo qué intervalo del eje Y definen. La intersección de la mejor recta me da el valor de la ordenada al origen. Y la intersección de las rectas extremas me da el intervalo de incertidumbre. Aquí estoy considerando que la incertidumbre viene dada por la variabilidad que tiene la pendiente por el hecho de ser obtenida a partir de puntos experimentales con error. ¿Han comprendido esto, jóvenes? Sí, profe. Para que quede bien clarito, yo les propongo lo siguiente, como criterio práctico. Si en nuestra gráfica, si cuando hacemos nuestra representación de la mejor recta, tenemos a mano el origen de coordenadas y yo puedo ver si la recta corta al eje en algún punto, ya sea el eje de coordenada o por arriba, el origen de coordenada, o por arriba o por abajo, si yo lo tengo en el gráfico incluido al origen de coordenadas, apliquemos el criterio de decir, bueno, encuentro la ordenada al origen viendo dónde la recta corta al eje vertical. Saco el valor de la intersección y tomo como incertidumbre de ese valor la incertidumbre que afecta a todos los valores del eje vertical. Ahora, si yo he tenido que graficar sacrificando un pedazo de los ejes, si no tengo accesible el origen de coordenadas, si no está en el gráfico incluido el origen de coordenadas, tengo que aplicar este criterio. Entonces, la ordenada al origen la voy a calcular, porque no la voy a poder dibujar, la voy a calcular con esta ecuación, en realidad, sí, donde los valores x0 y 0 van a ser el x medio y el y medio, ¿no? Ahí estaría faltando eso. Y la voy a propagar con esta, la incertidumbre la voy a encontrar con este valor. ¿Se entiende?
sea que en el caso más desfavorable va a ser cuando yo tenga que representar el gráfico sin incluir el origen de coordenadas. Cuando yo tenga que sacrificar parte del gráfico para que me entren todos los datos y para que pueda representar la barra de error y me queda fuera el eje de coordenadas, vamos a aplicar esta forma de calcular la ordenada de origen y esta forma de encontrar su cota. Si en el gráfico todas las condiciones me permiten que esté el origen de coordenadas, aplico el otro método más sencillo. Prolongo la recta, veo a dónde corta, saco el valor de intersección y le asigno la incertidumbre de las incertidumbres del eje vertical. ¿Comprendido? Sí, profe. Muy bien. Bueno, con eso cerramos el método gráfico, salvo una observación. ¿Cuándo realmente hay una ordenada al origen significativa? ¿Cuándo una ordenada al origen es no nula? Fíjense, aquí, si yo miro la recta azul, tengo una pequeña ordenada al origen negativa. ¿Se dan cuenta? Pero si yo la comparo con la barra de error de la variable que está en el eje vertical, esa distancia, ese valor de A negativo, es menor que la incertidumbre con que se mide la variable I. Por otro lado, también esa pequeña ordenada de origen negativa es bastante menor que el intervalo de incertidumbre definido por la recta máxima y por la recta mínima. ¿Qué pasa cuando una magnitud es menor que el error con que se la mide, jóvenes? ¿Qué pasa en términos experimentales? ¿A qué es igual una magnitud que es menor que el error con que se la mide? ¿Cómo le llamamos a las magnitudes que son menores que el error con que se las mide? ¿Qué flojito? Error mínimo. No, joven. Profe, ¿Qué? ¿puede ser que se las desprecia? Claro. Cuando una magnitud es menor que el error con que se la mide, no es nada. Lo que está metido dentro del error es el cero físico. O sea, una magnitud, el valor más chico que se puede medir en una magnitud es el error que afecta a esa magnitud. Cuando yo tengo algo medido que es comparable al error, tengo cero. Cero, la magnitud vale cero. Si una magnitud es del orden del error con que se la mide o es menor que el error con que se la mide, es cero. Es despreciable, es no significativa. ¿Sí? Cualquier cosa menor que la incertidumbre es no significativa, está dentro de la nube del error, no es perceptible, no es nada, es despreciable. Entonces, solo digamos que tenemos una ordenada al origen no nula si el valor que saquemos de la ordenada al origen es mayor que el error con que se la determina. ¿Está? Si el valor que sacamos de ordenada al origen está dentro del error, es despreciable. Entonces, esa recta pasaría por el origen, dentro del error. ¿Comprendido? Bueno. Sí, profe. Con eso cerramos lo que sería el método gráfico. Ahora pasamos a ver... Uy, ¿qué ha pasado acá? Desapareció una recta. Esperen un cachito, voy a tener que solucionar. Desapareció todo un gráfico aquí. Ah, ahí está. Qué susto. Bueno. Vamos a tratar ahora de encontrar una forma rigurosa de decir cuáles tienen que ser la pendiente y la ordenada al origen de una recta para que esa recta sea la que mejor represente a un conjunto de puntos experimentales, a una distribución de puntos experimentales. Lo que tengo acá sobre el plano es un conjunto de crucecitas, ¿las ven?
que representan los puntos experimentales, y vemos que la situación es bastante distinta a la que vimos en el otro caso, ¿no? O sea, si miramos esta recta, aquí la situación era tal que por la posición de los puntos en el plano y por el tamaño de los intervalos de error, yo podía conectarlos a todos mediante una única recta. En esta situación, aquí, ni llorando a gritos puedo encontrar una única recta que conecte todos los puntos. ¿Sí? No la hay, no existe esa única recta. Pero sí está claro que hay una tendencia de tipo lineal entre y y x, y sí está claro que sería una recta, quizás sería una recta lo que mejor represente este conjunto de puntos. Pero ¿qué parámetros tiene que tener esa recta? ¿Qué ordenada al origen y qué pendiente tiene que tener esa recta para que sea la que mejor represente a este conjunto o distribución de puntos experimentales? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Entonces yo digo, si tengo una distribución de puntos en mi representación gráfica y no puedo trazar una única recta que los conecte a todos, pero existe, yo digo, existe la que voy a llamar la mejor recta. Existe la mejor recta. Pero todavía no sé cuál es. Quiero llegar a ver, pero voy a decir que existe. Y si existe esa recta, va a ser una recta como esta recta azul, que está así. Que aunque no toca los puntos, trata esa recta de que la separación de cada punto respecto de ella sea lo más chiquita posible. O sea, y a la vez que los puntos queden medio equilibraditos respecto de ella. ¿Sí? O sea, intuitivamente la mejor recta es la que deja un equilibrio de puntos. ¿Sí? Bueno. Para el método que vamos a desarrollar necesitamos hacer una hipótesis adicional. La hipótesis que hay que hacer es que la incertidumbre de la variable que está en el eje horizontal es despreciable frente a la incertidumbre del eje vertical. Eso es una simplificación para que este método sea fácil. Se lo puede tratar al caso en el que las dos incertidumbres sean significativas, pero tiene una complejidad matemática grande. Entonces, para encontrar una forma de expresar el método de cuadrados mínimos más sencilla, vamos a hacer esta hipótesis y vamos a decir que en el eje horizontal tenemos una incertidumbre mucho menor que en el eje vertical, despreciable. Por eso aquel criterio que dijimos al comienzo, que conviene poner en el eje horizontal la magnitud de menor error relativo. Porque entonces si la magnitud tiene el menor error relativo, la magnitud que está en el eje tiene el menor error relativo, puede ser esa incertidumbre despreciable frente a la del eje vertical. ¿Está? Bueno, si hacemos esa hipótesis, vamos a definir lo que se llama la dispersión de los puntos. Vamos a leer este texto. Si al representar un conjunto de n puntos experimentales x sub i y sub i se encuentra que presentan clara tendencia lineal, pero no existe una única recta que conecte todos los puntos, aún considerando los intervalos del error, ¿no es cierto? Se dice que hay dispersión en ese conjunto de puntos. Es decir, respecto de la que será la mejor recta, esos puntos están dispersos, no están sobre la recta. Vamos a suponer que lo que causa esa dispersión, el origen físico de por qué estos puntos están así de desparramados y no están perfectamente alineados, es alguna causa aleatoria, alguna causa al azar, ¿sí? Entonces, el origen de esa dispersión vamos a decir que es aleatorio. Entonces, nos proponemos encontrar una recta que compense la dispersión, ¿no es cierto? Los puntos deben quedar equilibrados, de manera que haya tantos puntos por encima de la recta como por debajo de la recta.
Entonces esa recta va a ser la que llamamos la mejor recta. ¿Está? Profe, ahí habla una chica en el chat. ¿Cómo, perdón? Una chica le preguntaba en el chat. Una alumna pregunta, dice que se tiene que retirar ahora. Es la señorita que me avisó por mail que se tenía que retirar porque tiene consulta médica. Sí, profe, yo le mandé un mail anoche. Sí, señorita, sí, preguntando. señorita, sí, señorita. Bueno, no hay ningún problema. Muchas Hasta gracias luego. por hoy nomás. Sí, muy bien, no hay problema, señorita. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, jóvenes, por avisarme. Bueno, entonces tengo el caso de que tengo dispersión. Y vamos a definir. Lo que vemos por culpa de la dispersión es que para un valor experimental que tiene abscisa x sub i, yo tengo la ordenada experimental y sub i. Este es el punto experimental, ¿no es cierto? Que tiene coordenadas x sub i y sub i. Pero difiere de la ordenada que debería tener para estar sobre la recta en un valor d sub i. A esa diferencia entre la ordenada que tiene el punto experimental y el valor que debería tener para que esté exactamente sobre la recta, le vamos a llamar desviación. Desviación de sub i. O sea, cada punto tiene desviación respecto de lo que va a ser la mejor recta. Todavía no la conozco a la mejor recta, pero si existe, y como no puede tocarlos a los puntos, va a haber desviación de los puntos respecto de la recta. ¿Se entiende? ¿Qué signos tienen las desviaciones, jóvenes? Negativo. ¿Y acá? Positivo. Claro. ¿Y si algún punto estuviera sobre la recta? Ahora, ¿no sería que todas las desviaciones son negativas? Espere. ¿Cómo dijo? ¿Todas las desviaciones son negativas? No. ¿Cómo es la desviación en este punto? Positivo. Claro. Y si el punto estuviera exactamente sobre la recta, ¿cómo sería la desviación? No habría. Sería 0. ¿Sí? Sería 0. Entonces las desviaciones pueden ser positivas, negativas o nulas. Porque puede ser que algún puntito caiga exactamente sobre la que va a ser la mejor recta. Bueno, le vamos a llamar entonces I sub i a la ordenada experimental que le corresponde a cada punto x sub i, y le vamos a llamar xi sub i, esta es la letra griega xi, le vamos a llamar xi sub i a la ordenada que debería tener este punto para que esté sobre la recta. ¿Está? Entonces, xi sub i, ¿qué es? Es el valor que debería tener la ordenada para que esté sobre la recta. Y si tiene este valor, es el que responde a la ecuación de la recta que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Entienden eso? Si este punto de coordenadas x sub i, xi sub i, está sobre la recta que yo estoy buscando, tiene que satisfacer la ecuación de la recta. Entonces, cada xi sub i tiene que ser igual a la ordenada al origen, que todavía no sé, más la pendiente, que todavía no sé, por el valor experimental x sub i. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Es razonable lo que estoy diciendo o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, este es el punto que yo medí. El x sub i, y sub i es el punto que yo medí. ¿Y qué es el x sub i, xi sub i? Es el punto que debería estar sobre la recta. ¿Sí? La diferencia que hay entre el valor que debería tener el punto para estar sobre la recta y la ordenada que realmente tiene es lo que llamamos desviación. Las desviaciones pueden ser positivas, negativas o nulas. Entonces, ¿cómo podría pensar yo, de qué camino analítico podría plantear yo, sabiendo que la mejor recta tiene que hacer que las desviaciones sean lo más chicas posible?
el conjunto de las desviaciones deberían ser lo más chicas posible. O sea, la mejor recta sería mejor recta si es que es la que hace que el conjunto de las desviaciones sea el más chico posible. Porque, por ejemplo, yo diría, bueno, a ver, ¿qué pasa si trazo una recta que pase por este punto y por este punto? ¿Sí? La trazo esa recta. Yo con eso estoy haciendo que dos puntos tengan desviación cero. ¿Eso no me va a dar una buena recta? Y no. Porque dos puntos van a tener desviación cero, pero este va a tener una desviación negativa, y estos dos van a tener, en particular este va a tener una desviación muy grande, ¿sí? Y positiva, y se me va a desequilibrar la distribución de los puntos, y el total de las desviaciones se va a hacer grande. La idea es que el total de las desviaciones sea el más chico posible. Entonces yo digo, bueno, entonces el criterio podría ser agarrar la suma de todas las desviaciones y tratar de hacer que eso sea lo mínimo posible. Y encontrar A y B, de tal manera que la suma de las desviaciones sea lo más chica posible. Es buena la idea, ¿no es cierto? ¿Les parece? Como punto de partida, tratar de encontrar los parámetros A y B de manera que la suma de todas las desviaciones sea lo más chica posible. ¿Les parece bien o no? ¿Están muy perdidos? Profe. ¿Están muy perdidos? Más o menos. Más o menos. A ver, ¿por qué? ¿Qué no entendieron? ¿Cuáles serían las desviaciones en la gráfica? La diferencia entre Xi sub I e I sub I. Ahí dice, esto es el D sub I. Es la diferencia entre la ordenada que tiene el punto sobre la recta y la ordenada del valor que a mí me salió en el experimento. ¿Entienden? Esa es la desviación. Sí. Esas son las lineecitas rojas estas que están ahí. Esas son las desviaciones. Por eso hay desviaciones positivas, desviaciones negativas, y habrá, aunque aquí no se ve ningún caso, habrá desviaciones cero también. ¿Sí? ¿Qué otra duda? Profe, Sí. ¿A y B lo sacaríamos ya a partir de la gráfica? No, no vamos a sacar nada de la gráfica, lo vamos a sacar analíticamente. Ah, bien. Lo que estoy mostrando es un caso donde, por culpa de que los puntos no están alineados, hay algo que desparrama los puntos, hay una tendencia lineal. Hay una tendencia lineal, eso es una convicción que tenemos, y depende linealmente con X. Pero hay algún factor extraño que hace que los puntos experimentales estén desparramaditos. Lo que yo quiero saber es cuál es la recta que está implícita en esta distribución de puntos que logra ser la que mejor represente este conjunto de puntos. Eso es lo que estoy tratando de buscar. ¿Sí? Yo sé que existe esa recta, ahí está dibujada una recta, pero todavía no sé qué parámetros tiene. Lo que yo quiero saber es, analíticamente, qué parámetros A y B tiene que tener esa recta para que sea la que mejor represente ese conjunto de puntos. Y el criterio que parece ser el que nos va a guiar para decir qué operaciones tenemos que hacer, es buscar esa recta que haga que la suma de todas las desviaciones sea lo más chica posible. ¿Eso les parece bien o no? Eso es lo que pregunto. Partir de decir, trazo una recta, mido todas las desviaciones, saco la suma. Trazo otra recta, mido todas las desviaciones, saco la suma. Trazo otra recta, mido todas las desviaciones, saco la suma. ¿Con cuál me quedo? Y bueno, pareciera ser razonable que nos deberíamos quedar con aquella recta que haga que la suma de todas las desviaciones sea lo más chica posible. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
Bueno, pero resulta que hay un problema. Hay un problema para plantear eso. Y es que dijimos que el origen de estas desviaciones, el origen del desparramo de puntos respecto de la tendencia lineal, es algo debido al azar. Y lo que ocurre al azar tiene promedio cero. Y lo que tiene promedio cero tiene suma de valores que tiende a cero. Es decir, si yo trazo una buena recta, saco las desviaciones, las mido una por una las desviaciones y hago la suma, me va a salir muy cercana a cero la suma de desviaciones. Porque si la causa es el azar, la suma de las desviaciones va a tender a cero. Entonces me deja con nada. Y el criterio de decir la suma de las desviaciones tiene que ser cero, no me sirve de punto de partida para desarrollar el método. Porque hay desviaciones positivas, desviaciones negativas y desviaciones nulas, y la suma de las desviaciones tiende a cero. En promedio, la desviación respecto de la mejor recta va a ser cero, porque justamente eso es lo que define la mejor recta, la que haga cero las desviaciones. Entonces no me sirve la suma de las desviaciones, pero resulta que si yo tomo los cuadrados de las desviaciones, ya se me vuelven todos positivos. Y al volverse todos positivos, la suma de los cuadrados de las desviaciones no va a ser siempre cero. Va a ser una función S, aquí está, la defino a la función S como la suma de los cuadrados de las desviaciones. Y esto es una cantidad que no es idénticamente nula, que no es siempre igual a cero, como sería la suma de las desviaciones. La suma de los cuadrados de las desviaciones no es idénticamente nula. La definición de las desviaciones, ¿cuál era? Era la diferencia entre el valor de ordenada sobre la recta y el valor de ordenada experimental que yo obtuve. O sea, esto, ¿sí? Las desviaciones son esto. Y a la vez, el valor de ordenada sobre la recta viene dado por esto. ¿Está? Entonces, esta es la función que yo tengo que tratar de que sea lo más chica posible. Tengo que encontrar los valores de A y de B que hagan mínima la función S. La función S es la suma de los cuadrados de la desviación de los puntos experimentales respecto de la mejor recta. Este es el punto de partida. Bueno, esta es una función. Es una función que tiene n términos, ¿sí? Donde cada término tiene los valores x1, x2, x3, y1, y2, y3, etc. Están n términos sumados, ¿sí? Y yo tengo que hacer que una función sea mínima. Ustedes hasta ahora han estudiado cálculo de funciones de una variable. ¿Cómo se encuentran los extremos relativos de una función de una variable? ¿Cómo se encuentran los máximos y los mínimos de una función? Derivando. No, no solo derivando. Dígame bien. Analizo los números críticos. ¿Y cuáles son los números críticos? Son los números que... Exacto. Entonces la respuesta correcta es derivando e igualando a cero, jóvenes. Con solo derivar, no saco los extremos. Tengo que encontrar los puntos, los números críticos, que son aquellos puntos que hacen nula la derivada. ¿Entienden? Entonces tengo que tomar la derivada e igualarla a cero. Ese es el criterio de la derivada primera para encontrar posibles extremos relativos. ¿Sí? Bien. Acá tenemos ese caso, tenemos una función, pero resulta que esta función depende de dos variables, que ya no son x e y. X e y son números conocidos, son los que están en la tabla de valores. Nuestras incógnitas acá son A y B. La ordenada origen de la mejor recta que yo estoy buscando y la pendiente de la mejor recta que yo estoy buscando. Estas son ahora mis variables.
Entonces quiere decir que la función S es una función de dos variables independientes, A y B. ¿Cómo se aplica acá el criterio de la derivada cuando tengo más de una variable? Bueno, resulta que existe lo que se llama la derivación parcial. Cuando yo tengo una función que depende de más de una variable, yo puedo derivar respecto de una de ellas, dejando a las otras, tratando a las otras variables como si fueran constantes. Cuando tomo una expresión donde aparecen varias variables independientes, pero derivo respecto de una, la derivo a esa función como si todas las otras variables fueran constantes. Eso es lo que se llama una derivación parcial. Por ejemplo, si yo tengo la función z igual a x por y, donde x e y son variables independientes, la derivada de z con respecto a x, ¿cuánto valdría? Tengo que derivar el producto de x por la constante y, porque la trato ahí como si fuera una constante, entonces eso me daría y. O sea, la derivada parcial de z, de z igual a x por y con respecto a x es igual a y. Y la derivada parcial de z con respecto a y es la derivada del producto de y por la constante x. Entonces, ¿qué me queda? La constante x. ¿Sí? Entonces, así se hacen las derivadas parciales. Se deriva respecto de una sola variable y las demás se las trata como constantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es, este es el símbolo derivada parcial. ¿Ven? Es como la letra D que se ponía, derivada parcial con respecto a la variable A de la suma de los cuadrados de las desviaciones igual a 0, y derivada parcial con respecto a la variable B de la suma de los cuadrados de las desviaciones igual a 0. Estas dos condiciones se tienen que cumplir simultáneamente. Ambas ecuaciones tienen que ser 0 simultáneamente. Es decir, que esto constituye un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que son A y B. Entonces, esto tiene un tratamiento algebraico. Lo que hay que hacer es, primero, desarrollar el cuadrado del trinomio, después aplicar distributiva al símbolo suma y después derivar. Y después encontramos A y B. Haciendo eso, encontramos las soluciones del sistema. Miren qué lindo. Qué lindo, ¿no? Aquí están. Este es el valor de la ordenada al origen, y estos son los valores de la ordenada al origen y de la pendiente, de la recta que hace mínimas la suma de los cuadrados de las desviaciones de los puntos experimentales respecto de esa recta. ¿Sí? Fíjense que son todos, esta es la suma de todos los valores x sub i de la tabla de valores. Esta es la suma de los productos de los x sub i y de los y sub i. Esta es la suma de los cuadrados de una por la suma de las otras, y bueno, el denominador es el mismo en las dos. Fíjense que si ustedes analizan desde el punto de vista dimensional, ¿qué dimensiones va a tener el parámetro A acá? Esto tiene unidades de x multiplicado por unidades de x por unidades de y. O sea, acá tengo unidad de x al cuadrado por unidad de y. ¿Se entiende? Si la variable x está en centímetros, acá tengo centímetro, acá tengo centímetro, tengo centímetro al cuadrado. Y si y está en segundo, tengo centímetro al cuadrado por segundo. ¿Y acá qué tengo? Y acá voy a tener lo mismo. Unidad de x al cuadrado por unidad de y. O sea que el numerador tiene dos términos que son dimensionalmente coherentes. Tengo unidades de x al cuadrado por unidad de y. O sea que está bien, hay coherencia en unidad. ¿Y qué unidades tiene el denominador? Este término tiene unidad de x al cuadrado y este término tiene unidad de x al cuadrado. Entonces yo tenía arriba unidad de x al cuadrado por unidad de y dividido unidad de x al cuadrado. ¿Qué me queda?
me quedan unidades de y. ¿Y eso está bien o está mal para la ordenada al origen? Y está bien, porque la ordenada al origen es sobre el eje y. Entonces, la ordenada al origen tiene que tener unidades de y. Entonces, esto es consistente, ¿sí? Lo mismo van a ver que la pendiente tiene que tener unidades de y sobre unidades de x, ¿no es cierto? Porque así se define pendiente, intervalo de variación de abscisa de ordenada sobre intervalo de variación de abscisa. Unidades de y sobre unidades de x. ¿Será este el caso? Bueno, acá tengo unidad de x por unidad de y, eso tengo en el numerador, y abajo tengo unidades de x al cuadrado por unidad de x al cuadrado. Entonces, haciendo la cancelación me va a quedar unidad de y sobre unidad de x. O sea que también es consistente desde el punto de vista de las dimensiones. ¿Sí? Bueno, entonces, todos estos números que están acá en esta tabla se pueden calcular a partir de los datos que tengo en la tabla de valores. ¿Sí? O sea, yo tengo los valores medidos x sub i e y sub i. Tengo n pares de valores x sub i y sub i. ¿Sí? Así que todo esto se puede calcular con la tabla de valores. Las incertidumbres, o sea, las cotas con las que tengo que acotar esta ordenada al origen y esta pendiente, están dadas por estas ecuaciones. Si ustedes controlan y hacen el análisis dimensional, van a ver que también está bien. Bueno, lo que hay que hacer acá es pensar que sacamos raíz cuadrada en ambos miembros, así nos queda delta de A igual a la raíz cuadrada de todo esto, ¿sí? Y delta de B igual a la raíz cuadrada de todo esto. Fíjense que acá aparece un x barra y el xi sub i, ¿sí? Los xi sub i, donde los xi sub i eran los valores de ordenada de cada punto para que caiga sobre la recta, ¿no es cierto? Y el x barra es la media aritmética de los valores de x. ¿Sí? Entonces, estas dos ecuaciones más estas dos definiciones nos dan las incertidumbres con las que tengo que acotar delta de A y delta de B. Bueno, para terminar ya, antes de darles la consigna del trabajo experimental, perdonen, tengo que preguntar formalmente, ¿han comprendido esto? Aunque sea globalmente, aunque sea el lineamiento general, ¿lo han entendido? Sí, profe. Sí, profe, sí se entendió. Por lo menos el planteo teórico. Después el álgebra que está metida ahí ya es una cuestión de análisis, pero lo que hemos hecho ha sido proponer una función que involucra las desviaciones de los puntos respecto de lo que quiero que sea la mejor recta. Le hemos aplicado una condición de mínimo a esa función y de esa condición de mínimo me han salido los parámetros que tiene que cumplir la mejor recta para que efectivamente la suma de los cuadrados de las desviaciones sea mínima. Por eso el nombre método de cuadrados mínimos, ¿sí? A la suma de los cuadrados de las desviaciones le ponemos la condición de mínimo y de ahí sale la ordenada al origen y la pendiente de la mejor recta y sus incertidumbres. ¿Sí? Bien. Y el método gráfico era, como ya dijimos, sacar de dos puntos de paso de la mejor recta la pendiente como el cociente de los intervalos de ordenada sobre intervalo de abscisa. Comparemos las incertidumbres de ambos métodos. Fíjense, en el método gráfico, la incertidumbre de la pendiente está dada fundamentalmente por las incertidumbres que tienen las magnitudes experimentales que están representadas. ¿Sí? Lo mismo la ordenada al origen está dada por la incertidumbre experimental. Pero fíjense en el método de cuadrados mínimos. La incertidumbre de la ordenada al origen tiene que ver nada más que con los datos en sí, y no con la incertidumbre. Acá no aparece ni delta de x ni delta de y. ¿Se dan cuenta? Acá tampoco. Acá tampoco está ni delta de x ni delta de y. O sea que el método de cuadrados mínimos nos da una recta puramente matemática, sin asociación con lo físico, porque lo físico es que las variables x e y han sido medidas con sus incertidumbres. Y acá, ¿dónde están las incertidumbres de las mediciones?
no pintan para nada, porque lo que hace cuadrados mínimos es minimizar respecto de la dispersión de los puntos. Y esa dispersión no forma parte del error experimental de la medición de cada uno de los puntos. Entonces, decimos, bueno, entonces el método de los cuadrados mínimos nos da una recta que es matemáticamente perfecta, que tiene los mejores parámetros de pendiente y ordenada al origen, para que la dispersión sea mínima, pero no la asocia con el error experimental, que es el origen, que está en el origen de los datos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que en general, la incertidumbre de los parámetros es la suma de las dos. Porque la incertidumbre de origen gráfico es la que tiene que ver con las mediciones, y nuestras magnitudes han sido medidas. ¿Sí? Y esta incertidumbre tiene que ver con esa dispersión que hay adicional. Entonces, en principio las incertidumbres totales son la suma de ambas, pero ya sabemos que son la suma de incertidumbres. Se suman solo si están dentro del mismo orden de magnitud, porque si uno de los dos términos es más grande que el otro, uno va a ser despreciable frente al otro. Entonces puedo tener distintos casos. Fíjense en el caso A, y le agradezco mucho al profesor César Medina por estas gráficas y por la gráfica de la variabilidad de la pendiente. En el caso A tengo, fíjense, ¿las ven a las crucecitas estas chiquititas? Sí, profe. Este es un caso de una medición que probablemente esté hecha con algún método automatizado de adquisición de datos. Adquiere una gran cantidad de datos y con muy pequeño error experimental. Ahora, el problema acá es que hay una dispersión muy grande. Fíjense, el apartamiento de los puntos respecto de la recta es mucho más grande que las incertidumbres experimentales. Tengo un caso acá donde la dispersión es notablemente mayor que el error experimental. Aquí, con muy buena voluntad, se podría decir que en esta nube de puntos hay una cierta tendencia lineal de la variación entre y y x. O sea, muy a trazo grueso se puede pensar que hay una dependencia lineal, y a algún científico le interesará encontrar la ecuación de la mejor recta de esta nube o constelación de puntos. En este caso, como la incertidumbre experimental es muy chiquitita, el error delta de A gráfico será muy chiquitito frente al error de A de cuadrados mínimos. Lo mismo, el error de la pendiente va a ser muy chiquitito frente al error de cuadrados mínimos. Entonces, aquí va a prevalecer, seguramente el delta de A va a ser directamente el de cuadrados mínimos y el delta de B va a ser el de cuadrados mínimos. O sea, los delta de A gráfico y delta de B gráfico van a ser despreciables frente a esto. En el caso B, tenemos menos puntos, pero la incertidumbre experimental es suficientemente grande como para que yo pueda trazar una recta que toca todos los intervalos de error, ¿ven? Entonces aquí la dispersión es menor que el error experimental. Aquí la dispersión es menor que el error experimental. Entonces, seguramente en el caso B, el delta de A gráfico y el delta de B gráfico van a ser mayores que los respectivos delta de A de cuadrados mínimos y delta de B de cuadrados mínimos. Seguramente eso va a ser el caso. Y como siempre pasa, puede haber un caso como C, que es una cosa intermedia. ¿Ven? Aquí hay puntos que pueden ser conectados por la mejor recta, pero hay puntos que quedan fuera. O sea, hay una pequeña dispersión que es más o menos comparable al error experimental. Pero esta es la mejor recta porque acá queda un punto para arriba y otro por abajo. Entonces, acá puede ser que el error gráfico y el error de cuadrados mínimos sean comparables y haya que sumarlos. Entonces,
¿Qué les propongo con el material que la guía de trabajo que tienen ahora en el aula virtual? Ahí van a tener una serie de valores. Les propongo que las procesen de manera gráfica y por el método de cuadrados mínimos. No se asusten con estas ecuaciones. No se asusten con estas ecuaciones. Yo les voy a mandar por mail unos textos donde les muestro cómo se pueden hacer estos cálculos a mano, pero con el Excel. Es decir, cargando a mano los datos en una tabla de valores, pero el Excel se va a encargar de hacer estos cálculos, ¿sí? Y en realidad ustedes van a hacer algunos cálculos intermedios, pero van a llegar rápidamente. Y tengo otro texto donde se puede hacer estos mismos cálculos con calculadora científica. Con una calculadora científica como una Casio FX, no sé cuánto, la que tiene el display de 2 renglones. Ahí les voy a mandar esos textos. No quiero que usen, está prohibido por esta vez, que usen el algoritmo que trae Excel para hacer cuadrados mínimos. No quiero que ustedes carguen los datos y que el Excel solito les tire los parámetros. No, no, no. Quiero que ustedes, con paciencia y saliva, se pongan a hacer estos calculitos, pero con la guía que yo les voy a mandar. La guía que yo les mando les indico cómo ir construyendo una tablita de valores, donde con el Excel van haciendo las operaciones intermedias y obtienen todos estos parámetros que necesitan para calcular la pendiente y la orden al origen y sus respectivas cotas de error, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar sus valores experimentales, van a graficar en una hoja milimetrada a mano los puntos experimentales, o sea, van a buscar los factores de escala, van a buscar qué orientación le corresponde dar a la hoja, van a poner los puntos experimentales con sus cotas de error, van a trazar la mejor recta. Después van a agarrar el Excel, van a cargar los datos, o la calculadora científica, van a ir cargando los datos y van a calcular los parámetros de la mejor recta que les da cuadrados mínimos. Después le pueden dar unos valores a esa ecuación de la recta de cuadrados mínimos, ponerlos en la gráfica y trazar encima de la que ustedes hicieron por método gráfico, tracen suavemente encima la que les da cuadrados mínimos y comparen la que ustedes sacaron con su ojo como mejor recta y la que les dice el método de cuadrados mínimos. ¿Sí? ¿Comprendido? Ese es el trabajo. Y después van a hacer la comparación, o sea, una vez que saquen los parámetros de A y B, la conclusión es que los mejores valores de A y B van a ser estos, los que da el método de cuadrados mínimos. Pero las incertidumbres que hay que ponerle a esos parámetros es la suma de las incertidumbres del método gráfico y del método de cuadrados mínimos. ¿Han comprendido, jóvenes? Sí, profe. Bueno, Sí, esa es la consigna. Creo que estamos sobre la hora ya, ¿no? sí. Bueno, probablemente ustedes tengan clase de otras asignaturas, así que aquí terminamos entonces la exposición. Por favor, si tienen dudas, están, digamos, muy verdes, no han entendido nada, manden consultas por mail a mí o busquen el horario de consulta de Javier Bravo Goldschmidt. Háganle las consultas que consideren pertinentes y traten de entender todo. Yo les voy a mandar, dentro de un rato nomás, este material que les digo, de cómo aplicar métodos de cuadrados mínimos con el Excel y con la calculadora científica, y otro machetito de cómo graficar. ¿Está? Bueno, Espero, ojo, la consigna está dada y espero que para la clase que viene me tengan hechas las gráficas, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Una vez que tengan hechas las gráficas, por favor, le sacan una foto o la escanean con el CamScan y me la mandan por mail, ¿sí? En donde el archivo que genere el CamScan tenga el nombre de ustedes, nada más. ¿Sí?
Bueno, profe. Bueno, jóvenes, que tengan muy Profe. buen día, que les vaya muy bien. No, Hasta luego. no va a ser un grupo de WhatsApp este año. Ah, perdón, sí. Tendríamos que hacer el grupo de WhatsApp, pero yo les pediría que también me manden por mail, no sé si me han dado los teléfonos todos. No, pero por mail mandamos la invitación al grupo y que ellos se unan directamente. Ah, bueno, ¿los puedes coordinar, Javi? Sí, sí. Bueno. Ya, ya. Yo creo un grupo recién, profe. ¿Cómo? Ahí mandaron por el chat un link para vos, unirse al grupo. Lucas, ¿vos armaste el grupo? Buenísimo. Sí, ahí armé un grupo. Bueno, muchas gracias, Lucas. Hacelo, digamos, dale a Javier ¿cómo se llama? Que sea Javi Administrador, sí, sí. el administrador del grupo, ¿ah? Bueno. Bueno, muchas gracias, Javier. Digo, Lucas, y muchas gracias, Javier. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido. Ha sido un gusto y nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe. Ande bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Adiós. Chao.